En la clase de hoy vamos a hablar de ecuaciones exactas y cómo resolver una ecuación exacta. Primero lo que tenemos que ver son las formas de este tipo de ecuaciones. Nosotros ya habíamos hablado un poquito sobre las ecuaciones de la forma m de xy más n de xy por y', o lo que es lo mismo tenerlo como formas m de xy de x más n de xy de y. ¿Cierto? Algunas veces esta escritura va a ser mucho más cómoda para resolver los ejercicios. Vamos a pensar siempre en esas funciones m y n, digamos funciones buenas que estén definidas en un espacio bueno donde podamos garantizar la existencia de la solución, donde todo tenga sentido. Vamos a definir qué es una ecuación exacta. Bueno, la ecuación de esa forma, 1, yo le llamé 1 a esa ecuación, va a ser exacta. Digamos que ella va a ser exacta si existe un potencial B para el campo vectorial generado por M y N. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo haga el gradiente de ese campo vectorial, yo voy a tener que B de X va a coincidir justamente con M y B de Y va a coincidir con N. Eso es lo que significa de que exista ese potencial. En este caso, si yo reescribo mi ecuación, ¿cómo va a quedar mi ecuación? Va a quedar entonces, yo tenía M por acá arriba, M, pero M va a coincidir con la derivada con respecto a X, más B de Y, que era N, Y', ¿cierto? Entonces estamos simplemente reescribiéndolo ahora en términos de ese potencial. Esas soluciones, ¿cómo van a quedar? Entonces las soluciones y de x van a satisfacer b de x, y de x igual a una constante. Eso significa que esas soluciones van a estar contenidas en la curva de nivel de ese potencial. Bueno, más parece un poco complicado. ¿Cómo sé yo entonces que mi ecuación diferencial va a ser una ecuación exacta? Hay una proposición que nos va a garantizar y que nos va a facilitar la vida para saber eso, y es la siguiente. Vamos a suponer que estamos en las hipótesis buenas para nuestra función m y n. Las funciones tienen unas hipótesis buenas y el espacio donde ellas están definidas también. Tengo mi ecuación diferencial en la formita m de x, y de x, n de x, y de y. Entonces yo voy a decir que esa ecuación va a ser exacta, o diremos que esa ecuación es exacta, si solo si pasa la siguiente. Cuando yo derivo con respecto a y m, cuando yo derivo m con respecto a y, esa derivada va a coincidir con la derivada de n con respecto a x. Otra forma de denotar esto va a ser derivada con respecto a x con respecto a y de m coincide con la derivada con respecto a x de n. Eso son las derivadas parciales. Entonces, ese recuadrito que está aquí es lo que me va a garantizar, es con lo que yo voy a poder garantizar si mi ecuación es o no una ecuación exacta. ¿Cómo podemos resolver una ecuación exacta? Bueno, la idea va a ser conseguir ese potencial, conseguir esa función B que satisface que ella tiene derivada con respecto a x igual a m y derivada con respecto a y igual a n. Miren que como yo tengo la derivada con respecto a x es igual a m, entonces ¿cómo puedo encontrar yo? Yo puedo hacer el proceso contrario a la derivada, entonces vamos a integrar. Si aquí yo estaba derivando con respecto a x, vamos a integrar con respecto a y. Importante, nosotros cuando hacemos una integración siempre va a sobrar una constante de integración. Como ahora estoy integrando funciones de dos variables, esa constante de integración tiene que ser una función que depende de la otra variable. Es decir, en este caso que yo integro con respecto a x, la constante de integración que va a sobrar va a ser una función que depende de y. Ay, si de pronto es más fácil integrar con respecto a la otra variable, entonces yo vengo y hago b de y, de x de y, la integral ahora de n con respecto a y. Y la constante de integración que va a sobrar entonces será una función de x, ¿cierto? La solución se va a expresar de esta manera. Entonces van a ser
b de x, y de x igual a la constante. Observación importante. Aquí nosotros estamos acostumbrados a mostrar la solución de las ecuaciones de forma explícita. Aquí no siempre vamos a expresar, podemos expresar y de forma explícita. O sea, ni siempre yo voy a poder despejar a y de forma explícita. ¿Cierto? Pero es suficiente con mostrar ella como como una forma, como las curvas. Es suficiente expresarla en las curvas dadas por ese campo vectorial. Listo. Vamos a ver, una observación importante son las ecuaciones separables. Recuerden que vimos las ecuaciones separables y de hecho cuando las presentamos, nosotros las presentamos muy parecido con las ecuaciones exactas. Y es porque de hecho las ecuaciones separables son un caso particular de las ecuaciones exactas. ¿Y eso por qué, muchachos? Recordemos cuáles son las ecuaciones separables. Entonces yo tengo una ecuación separable de esa forma de aquí. La característica principal que ella tiene es que m, ella es una función que depende solo de x y que n es una función que depende solo de y. O sea, cuando yo haga la derivada de m con respecto a y va a dar 0 y la derivada de n con respecto a x va a dar 0, ¿cierto? Entonces, en particular, ella es una ecuación exacta. Esto significa, voy a ponerlo con otro color, significa que la ecuación es exacta. ¿Y cómo se resuelve? Nosotros allá simplemente integrábamos y no nos importaba con lo que la constante, solo sobraba una constante, de hecho, no dependiendo de las variables. Lo que hacíamos era encontrar el potencial como siendo la suma de las integrales. Eso nos daba la formita de la solución, ¿cierto? Entonces, solo como observación, las ecuaciones exactas forman un caso particular. Las ecuaciones separables forman un caso particular de las ecuaciones exactas. Vamos a hacer un ejemplo de cómo resolver una ecuación exacta. Entonces, lo primero que yo sugiero es reescribir la ecuación, dejarla en la formita. A mí me gusta más usar la forma m de xy de x más n de xy de y igual a 0. A mí me gusta más usar esa forma. Entonces intentemos dejar esa ecuación en esa forma. Ahí yo voy a pasar eso que está de este lado, voy a pasarlo para el otro lado. Eso de aquí lo paso para el otro lado. Nos va a quedar y' menos más, pasa positivo, 3y, mejor 3 Euler 3x por y, menos 2x, todo sobre Euler a la 3x. Y eso igual a 0, ¿cierto? Está casi escrito de esa formita, vamos solo a reorganizarlo. 3 Euler a la 3x por y, menos 2x sobre Euler a la 3x de x más de y igual a 0. Recordando aquí que ¿qué estoy usando? Eso de aquí es de y de x. Simplemente reorganicé los diferenciales, ¿cierto? Y reorganicé ahí los términos, el orden en que estaban siendo presentados. Listo, ahora tengo en la forma la ecuación diferencial. Identifiquemos quién es m y quién es n. En este caso, como no aparece nada aquí, n sería 1. Vamos a hacer las derivadas entonces. M de x, y va a ser 3 Euler a la 3x por y menos 2x sobre Euler a la 3x. Y n de x, y va a ser 1. Vamos a hacer la derivada. A m tengo que derivarlo con respecto a y. Entonces, derivada de m con respecto a y. Si yo derivo con respecto a y, todo el resto es constante. Todo lo que tenga variable x va a ser constante.
Entonces aquí solamente me va a sobrar 3 Euler a la 3x sobre Euler a la 3x, que es lo mismo, simplemente 3. Y acá me va a dar la derivada con respecto a x de n. Miren que eso es una constante, esa derivada va a dar 0. ¿Qué tenemos aquí? Que m de y, o mejor vamos a seguir usando la misma notación, con respecto a y dio 3, y eso es diferente a 0, que fue la derivada con respecto a x de n. Ay, entonces en este caso esa ecuación no es exacta. Pues de la forma como la configuramos, ella resulta no ser exacta. Pero podemos pensar en organizarla de una u otra forma. Vamos a pensar a reorganizarla. Miren que está quedando todo acumulado en un solo ladito, que todo lo dejamos aquí. Vamos a pasar ese término de aquí a multiplicar para que no nos quede todo acumulado, todas las variables en un solo lado. Entonces nos va a quedar. Reorganicemos. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 3 Euler a la 3x por y menos 2x de x más Euler a la 3x de y. Miren que en este caso simplemente pasé ese término que estaba dividiendo a multiplicar toda mi ecuación. Del otro lado estaba 0, continúa un 0. O sea que ahora tengo un nuevo m y un nuevo n. ¿Cierto? Entonces ahora m de xy va a ser la función 3 Euler a la 3x por y menos 2x, y n va a ser la función Euler a la 3x. Con respecto a quién tengo que derivar a m, con respecto a y. Entonces derivo con respecto a y. Ay, a mí me gusta más la otra notación. Usemos la otra notación. M con respecto a y. Todo el resto es constante. Lo único que es variable aquí es y. Derivada de y da 1 multiplicado por la constante. Queda simplemente la constante. Euler a la 3x. Derivada con respecto a x. Va a dar Euler 3 Euler a la 3x. Esa derivada aquí es una forma de recordar. A la final lo que estamos usando es regla de la cadena. 3 Euler a la 3x derivado, derivada externa evaluada en la interna por derivada interna. Eso va a dar Euler a la 3x por 3, que es lo mismo que escribir 3 Euler a la 3x. Regla de la cadena. Listo, miren lo que sucedió en este caso. Ahora sí tenemos que ellas dos son iguales. Tenemos que la derivada con respecto a y coincide con la derivada con respecto a x. Por lo tanto, las ecuaciones son exactas. La ecuación es exacta. Ahí entonces ahora sí podemos proceder a busquemos el potencial B de XY. ¿Qué es lo que sabemos que ese B de XY? Recordemos que él tiene que satisfacer dos cosas. Primero, él tiene que satisfacer que B de X coincida con M y B de Y coincide con N. Entonces yo parto de esas dos informaciones o de esas dos propiedades que tiene ese potencial. Entonces usemos cualquiera de los dos. A mí me gusta normalmente usar pues la que yo vea más tranquila para hacer la integral. Más podemos usar cualquiera de las dos. Usemos la de n, que es más corta, ¿cierto? Entonces b usemos que b de y coincide con n. Eso significa que b de y es Euler a la 3x, ¿cierto? Euler a la 3x sin derivada. Estoy diciendo que coincide con n sin la derivada, sin pensar en la derivada.
O sea que como quito esa derivada de ahí, b de xy va a ser la integral de Euler a la 3x de y, ¿cierto? Y eso aquí va a ser igual, entonces eso de aquí es todo constante porque estoy integrando con respecto a y. Entonces va a sobrar Euler 3x por y más una constante. Esa constante de integración, yo estoy integrando con respecto a y, o sea que para los ojos de y la variable x es constante. Entonces va a ser una función que depende de x. O sea que aquí acabamos de encontrar que el potencial b de xy es igual a Euler a la 3x por y más h de x. Listo, pero ahora tenemos un problemita. Nosotros no sabemos quién es h de x. Entonces vamos a encontrar quién es h de x. ¿Cómo será que hacemos para encontrar h de x? Miren que usamos esta información. Tenemos una información sin usar, usemos la otra información. Entonces, derivemos ese potencial que acabamos de encontrar e igualémoslo con la función m. Entonces, derivemos b con respecto a x. ¿Por qué con respecto a aquí? Yo voy a derivar con respecto a la variable contraria a la que hice la integral. Entonces me va a quedar, ¿quién va a ser b de x? Voy a derivar con respecto a x. Va a ser derivada de eso de aquí, ¿cierto? Derivada de eso, la función, la y es constante para los ojos de la x, o sea, va a quedar 3 Euler a la 3x por y, derivada de Euler a la 3x es 3 Euler a la 3x, más la función h derivado. Queda indicado porque yo no sé quién es esa función h. ¿A quién tiene que ser igual a eso? Bueno, yo derivé justamente porque quería usar la otra información. Entonces eso tiene que ser igual a la función m. Recordemos que la función m es 3 Euler a la 3x por y menos 2 por x, ¿cierto? Aquí puedo cancelar, son el mismo término, o sea que está sobrando h' de x igual a menos 2x. ¿Cuánto vale la función h entonces? Miren que yo aquí estoy haciendo derivada, puedo integrar de los dos lados, va a sobrar por teorema fundamental del cálculo h de x igual a la integral de menos 2x de x. Y esa integral nos va a dar menos x al cuadrado, ahora sí, más una constante c de integración. O sea que ya acabamos de encontrar quién es nuestra función h. ¿Cómo nos va a quedar el potencial? Tenemos así entonces, luego b de xy va a ser Euler a la 3x por y más la función h que es menos x al cuadrado más c. ¿Cuáles van a ser las curvas solución entonces? Recuerden que las curvas solución satisfacen b, x, y de x igual a constante. Entonces va a ser simplemente Euler 3xy menos x al cuadrado igual a constante. Estas son las curvas solución. En este caso particular, yo puedo despejar quién es la función y, ¿cierto? Aquí yo puedo expresarlo, puedo expresar la función y en términos de x, que yo puedo pasar ese x para el otro lado, va a quedar x al cuadrado, menos Euler, más la constante c, todo sobre Euler a la 3x. O lo que es lo mismo, tener y de x igual a x al cuadrado más la constante c por Euler a la menos 3x, que se ve más bonito. Y esa sería la solución explícita de mi ecuación diferencial.
Como hice la observación en la parte de arriba cuando hablamos un poquito sobre la teoría, ni siempre va a ser posible hacer expresar esa función y en términos de la función x. Algunas veces nos vamos a quedar solamente con la presentación de las curvas solución. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier inquietud, no duden en contactarme.